Hola, muy bien, muchas gracias, muy contento. Muy bien, muy, lo he dicho siempre que me siento muy bendecido de estar en este proyecto, justamente por lo que representa, ¿no? Todos sabemos que está basado en la obra de Laura Esquivel, del libro, y ha sido fantástico desde el casting, desde el proceso para crear el personaje, cómo estaba escrito, con los directores, todo lo que pudimos trabajar, obviamente ya en set, con el vestuario, y eso ha sido muy enriquecedor. Y justo ahora que ya está en el segundo capítulo, podemos conocer más de la historia de Juan Alejandro. En el primer capítulo pudimos ver su introducción y en este segundo vemos más o menos hacia dónde va y se pone muy interesante. La verdad es que estoy muy contento de darle vida a este personaje. Bueno, es un personaje que representa a toda esta gente del pueblo que está cansada de vivir bajo el yugo de los hacendados. Y lo bonito de este personaje es la gestación de un revolucionario, ¿no? De cómo pasa de ser un peón a algo más. Y que, bueno, me puedo adelantar ya al tercer y cuarto capítulo, que ya se vuelve un coronel de la Revolución Mexicana. Obviamente su vida está ligada desde el principio a los Musquis, a la hacienda de donde vive Pedro. Y bueno, este personaje es el mejor amigo de Pedro desde la infancia. Pasan por situaciones muy diferentes que van a ver en los capítulos, en las que esta relación se rompe y es donde Juan Alejandres empieza a hacer su propia historia. Pero hay algo en toda esta historia que sabemos que es el núcleo, que es el realismo mágico, que hace que regrese a donde perteneció. Y aquí es donde se encuentra su historia con Gertrudis, que todos sabemos que es la hija rebelde de un amor prohibido de mamá Elena. Y justamente por ahí hay digamos, una química muy grande entre los dos personajes y entre ellos sucede esta escena emblemática. Y creo que está muy padre poder ver el contexto de ambos personajes, porque todos conocemos esta escena icónica, pero no sabemos de dónde viene y por qué sucedió, ¿no? Bueno, sí sabemos por qué sucedió, pero aquí tenemos más contexto, tenemos más carne de dónde digamos, probar a este personaje. Y bueno, la historia a partir de que se encuentra con Gertrudis, hacia dónde va, digamos, también es muy enriquecedor en la historia. Son dos personajes que se complementan muy bien y que trabajan a la par justamente por la lucha de la libertad, tanto personal como de la historia y de otros personajes que se involucran, y en general del contexto político que se vivía en ese entonces. Pues como han sido la mayoría bueno, todos digamos, los personajes que llevo hasta ahora, que ha sido a través de una convocatoria de casting. Obviamente siempre están involucrados los managers. Cuando llegó a mí el casting, me gustó muchísimo desde la primera escena, justamente porque era un personaje que yo no tenía mucha referencia de él, y cuando veo que el casting me llega con varias escenas, dije, este personaje aquí está planteado de una manera muy diferente y con un peso muy singular, muy particular. Y desde ahí me enamoré, lo trabajé, hice el casting, de ahí hubo todo un proceso para callback, otro callback con diferentes actrices, hay algunas anécdotas por ahí. Y nada, conocer a Julián, a Julián de Tavira, el director, después a Ana Lorena, y bueno, ahí también, por ahí, como siempre sucede, pasa un momento en el que ya no sabes o sea, haces los callbacks y de repente hay un silencio y dices, bueno, quizás hasta ahí llegué, ¿no? Y de repente la llamada del manager para decirte que te escogieron. Entonces muy felices. Después vino todo el proceso previo a trabajar con Caballo, a trabajar las lecturas de guión con los demás personajes que ya estaban también, que ya habían pasado todo este proceso de casting y que ya estaban seleccionados. Fue la verdad un proyecto que me ha marcado mucho desde la particularidad de cómo procesarlo, cómo trabajarlo, y al final conocer a estos grandes compañeros que ya muchos tienen una experiencia y un nombre muy importante, aprender de ellos, mis compañeros que van a la par, y también trabajar con ellos ha sido de verdad una delicia, como lo es ver esta serie, ¿no? Ahora que
Supongo que algunos ya pueden ver los capítulos y es una delicia al paladar y visualmente, ¿no? Justo, o sea, tocas un tema muy importante que obviamente estamos hablando de que esta historia se gesta a principios del siglo XX, a principios de un contexto político y social en donde ya estaban hartos de muchas cosas, pero que tuvo que haber ciertos detonantes para que existiera este suceso que conocemos como es la Revolución Mexicana. Y obviamente en la novela y en la serie podemos ver ciertas cosas que están romantizadas, ¿no? Como, hay cosas que sí son como se gestaron, pero obviamente es una historia que viene de una novela, del amor, de cierta lucha de los personajes, y no vamos a ver tampoco tanta crueldad como realmente existió, pero, pero sí alcanzamos a ver a cosas que sucedieron con las mujeres, con los hombres. Por ejemplo, mi personaje, yo creo que una forma de romantizar esto que vemos de cómo se lleva Gertrudis en el caballo y demás, o sea, es algo, pues sí, como digamos del realismo mágico, de algo bonito, algo enternecedor, apasionado, erótico, pero en aquella época realmente los hombres se llevaban a las mujeres y no era de esa forma, ¿no? Entonces ahí es donde hablo yo del romanticismo y obviamente por el tipo de historia que estamos contando, pero claro que pasaban cosas muy fuertes, claro que no todo era o bueno o malo, sino que a veces hasta por la lucha de la comida tendrías que pasar sobre otras personas, sobre la dignidad de las mujeres, sobre la dignidad de otros hombres. Y bueno, o sea, al final creo que no podemos juzgar el presente con el pasado con nuestro presente, pero lo que sí puedo decir es que creo que a raíz de todo lo que sucedió en la Revolución Mexicana, hoy día los mexicanos somos lo que somos y somos la experiencia de todos los que nos antecedieron, ¿no? Y ahí es donde podemos estar agradecidos de el México que hoy vivimos, que podemos ahora contar y enfrentar estas historias a través de una ficción y del arte, ¿no? La fotografía, la actuación, el vestuario. Entonces, eso me parece que es de lo que más me impactó a mí, al poder ver toda ya una historia desarrollada en los capítulos y decir, wow, o sea, hay cosas muy fuertes porque obviamente hubo una investigación, cosas que ya traemos de bagaje cultural, cosas que te tienes que clavar para entender ciertas cosas de cómo funcionaba. Entonces ahí es donde dices, sí, estamos viviendo en una sociedad en la que pues ya no hay estas cosas, quizá hay, o sea, sigue existiendo otras cosas también muy fuertes, ¿no? Tanto políticamente como socialmente, pero creo que estamos sobre muchos privilegios que podemos cambiar todavía y que en aquella época no era, o sea, tenía que haber pasado como pasó y nada más, ¿no? Porque si no nos hubieran gestado tantas cosas, incluso nuestra pues constitución actual, ¿no? Pues lo cierro muy contento, lo cierro con broche de oro con esta serie, porque pues como bien dices, todavía faltan capítulos y se van a llevar una grata sorpresa en general. Y lo que viene es algo que justo no puedo hablar mucho porque tiene que ver con este mismo proyecto, entonces, pero es algo muy bonito, así que cierro el año con broche de oro y lo voy a iniciar también con oro, entonces vamos a ver si conseguimos el platino. Gracias.